que tenemos es que parte de esto es agua y parte de esto es aire. Y entonces el agua está saliendo a esta velocidad. ¿Sí? Lo que está diciendo simplemente es que la velocidad a la que sale es un flujo, ¿no es cierto? Es una corriente. Entonces la corriente que sale es igual a la velocidad a la que disminuye la masa encerrada. La masa encerrada. O sea, y la corriente que sale es ρ, para que sea masa, ¿sí? Por el volumen que sale. Y el volumen que sale es el área por U. Pero entonces esta área sería la boquita. La boquita. La boquita Sí, del cohete. ¿Sí? Y eso es igual a la velocidad a la que disminuye Sí, está. el volumen de agua. ¿Sí? El volumen de agua. Sí, se puede medir fácil. ¿Sí? Pero igual ahí seguimos necesitando la velocidad de la salida. Ajá. Esperarse. Ahora, pero entonces ya tenemos la primera ecuación, ¿no? Ahora, esto por un lado. Por el otro lado, tenemos el aire. Sí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el aire. Y entonces el volumen de aire, ¿qué es? Fácil. Es el volumen total Menos el volumen de agua. menos el volumen de agua. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que, entonces, ¿a qué velocidad cambia el aire, el volumen de aire en función del tiempo? A menos la velocidad a la que cambia el volumen de agua. Claro, lo que se reduce de agua aumenta de aire. Aumentar, sí. ¿Sí? Porque el volumen total es constante. Sí. ¿Listos? Bien. Entonces, Bueno, acá falta velocidad, volumen total. no, ¿Es esto? Galilei, lo que dice el Ah, otro ya, lado, ya, ya. pero como esto es constante, Entonces la derivada la derivada es cero. Sí. ¿sí? Entonces, esta es otra ecuación. Y esta es, bueno, pero perdón, el volumen del agua por ρ, ¿no? Por ρ. Pero como ρ es constante, lo podemos quitar así. ¿Sí? Entonces ya tenemos, entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad de salida? La velocidad de salida podemos calcular si sabemos cómo cambia el volumen de agua. Pero ¿cómo podemos calcular cómo cambia el volumen de agua? Si sabemos cómo cambia el volumen de aire. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿ah? Duro. Desde hace 2 meses estamos así, te lo juro. No, yo sé que no, es que no, es comparable. Voy a escribir UX AX igual al de volumen de aire de T de una vez, ¿no? De aire de T. Y voy a quitar esto, y voy a quitar esto, ¿sí? Voy a dejar esto aquí. Ahí. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo es la masa del cohete? ¿Sí? Entonces, la masa es esta, ¿no? O sea, fíjate que aquí yo puedo sacar U externo y reemplazarlo aquí por I. Ahora lo otro que falta es la masa del cohete. ¿Cómo hubo externo y reemplazarlo otra vez? No, o sea, de aquí, o sea, si yo hago así, si yo tuviera cómo cambiar el volumen de aire, ¿sí? Con función del tiempo ya tengo la velocidad con que sale por acá. ¿Y ¿sí? si utilizamos la ecuación que ella propone para calcular la velocidad de salida? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, ahora, sí, entonces ya lo tendríamos, exactamente. ¿Sí? Después tenemos el problema de calcular la masa en función del tiempo. ¿Sí? Pues, la masa en función del tiempo, ¿cómo la calculan? Pues dice, es la masa del cascarón, Sí. más la masa del aire, ¿sí? Más la densidad del agua, ¿sí? Que es contra el volumen del agua, ¿no? Que es el volumen total menos el volumen del aire. O sea, el volumen total menos el volumen del aire. ¿Sí? ¿Y cuánto es la masa del aire? La masa del aire la puedo sacar, pero digamos, esto es como otro problema. ¿Sí?
tú tienes razón. Es mejor primero calcular la velocidad de salida del aire. ¿Listo? Entonces, ven si lo podemos hacer así sin tener referencia a la anterior. Listo. Entonces, ¿cómo se saca el volumen externo? Ella lo calcula. Por el principio de Bernoulli. Entonces, la cuestión es la siguiente. Imagínate que yo tengo, ¿sí?, un tanque cilíndrico, ¿sí?, un tanque cilíndrico donde el agua está por acá a este nivel, Sí. ¿sí? Tanque cilíndrico, pero tiene un hueco, ¿sí? Y lo que voy a decir no es muy cierto, ¿no? Ya les voy a decir cuándo es cierto y cuándo no. Pero entonces, imagínense que la forma en que fluye el agua, ¿sí?, la forma en que fluye el agua cuando yo suelto es más o menos así. Eso quiere decir que todo el punto que pasó por acá salió por aquí. ¿A qué se les parece eso? ¿Cierto o no? Que se parece a esto. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una cosa que hay un principio que se llama el principio de Bernoulli, ¿no? Ujú. Que nos puede decir cómo sale esto. Imagínense que ustedes tienen aquí una presión, ¿sí? Una presión del aire. La presión del aire está empujando el agua. Sí. Y aquí ustedes tienen la presión atmosférica. La presión atmosférica estaría frenando el agua, tratando de que no salga. ¿Sí? Y además de eso, ustedes tienen aquí una velocidad de salida. Y aquí ustedes tienen una velocidad con que esto está bajando. ¿Sí? Pero, por eso que tenemos allá, ¿cierto? Donde B1 a 1 es igual a B2 a 2, ¿sí? Si esta área es A in y esto es el área A x, ¿sí? Si A in es mucho mayor que A x, entonces ¿qué pasa con B in? ¿Sí? Fíjense. A in por B in es igual a AX por BX Ajá. por UX. Este llamémoslo WIN para que se llame U también. Entonces yo tengo que entonces lo que se hace tradicionalmente es, supongamos que A in es mucho mayor que AX. Entonces lo que pasa es que U in es mucho menor que UX. ¿Sí? Sí. Y por el otro lado hay una cosa que se llama Bernoulli, ¿no? Sí. El principio de Bernoulli dice que si yo me voy por una línea de flujo, o sea, esto que es lo que llamamos una línea de flujo, entonces hay una cantidad que se conserva a lo largo de toda la línea de flujo, que es 1/2 de rho u cuadrado, la velocidad del fluido por la densidad, más rho GH, que es la energía potencial gravitacional, más más P, la presión, por, ¿sí? Más P, es así. Y que eso es constante a lo largo de toda esta línea. ¿Sí? ¿De dónde sale el principio de Bernoulli y conservación de la masa? Sí. Se los podría explicar, pero no vale la pena ahorita en este momento. Porque allá están suficientemente cansados y se desvían. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si esto es constante, ¿sí? Entonces yo lo que tendría, ¿puedo seguir por aquí abajo? ¿Sí? Si lo quiero borrar, Sí, sí. entonces, yo lo que tendría es que eso es igual aquí en este punto 1 y sería igual aquí en este punto 2, ¿no? O sea, ¿sí me hago entender? Aquí y acá eso valdría lo mismo. O sea, 1/2 de rho por la U in. O sea, este es el punto in y este es el punto x, ¿no? Entonces, rho, que es constante, porque es agua, ¿sí? Por U in al cuadrado más rho
por G por H. ¿Sí? Si aquí esto es H, si este es el origen. Entonces esta la potencia sería aquí Sí. H. Más P in. Que es la presión interior. Al interior, exacto. P in. ¿Sí? Sería igual a 1/2 de ρ Ux al cuadrado más 0, ¿cierto? Sí. Más la presión de salida, que es la La presión atmosférica. atmosférica. Y entonces, si yo uso esto para despreciar que Uin es menor que Ux, entonces Uin al cuadrado es mucho menor que Ux al cuadrado. Entonces ¿Sí? puedo decir que es casi cero. Entonces puedo decir que es casi 0 y puedo despreciar esto. Chao. Y entonces puedo despejar Ux. Y entonces me queda que la velocidad de salida es igual, ¿sí? A, ¿sí? Es igual a la presión atmosférica, ¿qué? Es igual a sí, la presión interna interna. menos la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ GH. Bueno, ρ con ρ se van. No digo. Menos la presión atmosférica más ρ GH sobre no, 2 veces eso, ¿no? Raíz cuadrada. Veamos qué tiene ella en el... aquí. Sí, y creo que ahí sí, porque ya cancelar el ¿Sí? Y entonces, aquí está despreciando este H, el ρ GH. Está suponiendo que esta distancia es muy es chiquita. muy chiquita, pero en este caso la distancia sí es muy grande, Ujú. porque es toda la altura de todo el cohetipo, bueno, de todo el... Exacto. Y entonces, y además, si tú quisieras, también puedes meter esto, ¿no? Ujú. Pero, bueno, dejémoslo así. ¿Sí? Le vamos a echar el ρ GH. Esto nos da la velocidad de salida. Ujú. ¿Sí? Por fin. Exacto. Puede ser... yo... Entonces, digamos, ahí podríamos... no, mentiras, no. Pero ahí estamos asumiendo, o sea, para este caso estamos asumiendo que no hay fuerzas externas y que esta velocidad es constante a lo largo de toda la pérdida de masa. No, ¿No? porque todavía falta una cosa. Ok. Entonces, la presión, ¿cómo cambia? ¿Sí? Uy, sí, la presión cambia a medida que se va perdiendo el agua. A medida que el agua va saliendo, la presión, el volumen va aumentando y la presión va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, digamos, si quieres tomarle una foto a esto, si quieres tomarle una foto a esto, si uno quisiera podría corregirlo mejor. O sea, porque fíjate que esto es U externo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí tienes U externo, pero con esta relación de las velocidades, también tú podrías calcular cuál es la U interna. La velocidad que disminuye interna. ¿Sí? Y podría ser mucho más complicado. Sí. Pero empecemos con lo sencillo. Pero es que si quisiéramos hacerlo más complicado, aquí están los detalles, o sea, más exacto, aquí están los detalles para hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, también la física es el arte de tachar lo que no es tan importante. Entonces, no es cierto, o sea, digamos, ¿qué le puede aportar un físico al mundo? Esa capacidad de simplificar, ¿no? O sea, si hay un problema de tráfico en Bogotá y no sé qué cosas y tal, entonces ver, esto no es tan importante, esto es importante, esto sí, por contaminación. La simulación de... Eso es lo que se hace. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren tener un modelo simple, metan un físico eléctrico. Eso es lo que él puede dar, ¿no? O sea, el modelo no va a pasar por todos los puntos, pero va a ser sencillo. Porque lo que un físico trata de hacer es comprender, no predecir. ¿Sí? No predecir exactamente, sino comprender. Entonces tenemos esto acá. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Ahora, entonces, esto salió por Bernoulli. Esto se llama Bernoulli. Sí, teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. Entonces, digamos que borramos todo lo que ya no necesitamos. ¿Sí? Solamente dejamos lo que nos importa. Entonces ya sabemos que la U externa
es igual aproximadamente, ¿no? Porque si ya hay un par de machetazos, raíz cuadrada de 2 veces la presión interna de la presión atmosférica. En el caso que no contemplemos la altura del recipiente. En el caso de que no contemplamos la altura del recipiente. Ok. Exacto. ¿Sí? Aquí ya no están tomando fotos. Ah, no, sí. Sí, ya sí, me claro. olvidé. Ah, bueno, listo. Pero si las fotos están. Ok, bien. Entonces, tenemos esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es la presión? ¿Cómo cambia la presión? A medida que esto se está desocupando, la presión va a ir disminuyendo. Ahora, lo importante es saber cómo disminuye esa presión. Entonces, hay varias formas de pensar. Por ejemplo, si yo grafico presión contra volumen y tengo un gas ideal y el aire es prácticamente un gas ideal, yo tengo que PV es igual a N K2 ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno pensará, ¿será que es como si fuera temperatura constante? En ese caso sería así, ¿no es cierto? Sí. O sea que a medida que aumenta el volumen disminuye la presión, Sí. pero de esta forma. ¿Sí? Eso es si fuera temperatura constante. Si fuera a temperatura constante, esto sería una hipérbole. Resulta que para que algo, no, porque para que algo se cambie a temperatura constante, toca darle un tiempito. ¿Sí? Porque la temperatura se equilibra, o sea, si hay un medio alrededor que tiene una cierta temperatura, para que él Ok. se equilibre con el medio alrededor, tiene que pasar un tiempito para que las moléculas choquen a estas y estas choquen a estas, choquen a estas y vaya organizando, se vaya homogeneizando. Cuando algo cambia muy rápido, entonces no le damos tiempo de que entre calor. ¿Qué es calor? Calor es el trabajo que entra de contrabando, es el trabajo que entra a través de grados de libertad que no estoy mirando. ¿Sí? Por ejemplo, que esta molécula le pegó a esta molécula, yo no me puse a mirar eso. Entonces yo dije, no, eso es la probabilidad de que pase es tanto, y cuando meto probabilidades se llama calor. Ok. ¿Sí? ¿Cuándo supimos que era calor? Este siglo. O sea, este concepto que le estoy dando es de hace 25 años. Eso no se encuentra en los libros. ¿Sí? Eso se llama termodinámica estocástica. Y es un tema de trabajo actual, ¿no? Es súper. Hay una cosa que se llama los teoremas de fluctuación, que es como uno demuestra la segunda ley de la termodinámica, que ahora es un teorema, ya no es una ley. Pero es bajo ese aspecto, eso es de los últimos tiempos, ¿no? O sea, eso es mecánica estadística, ese es el tema que yo trabajo. ¿Sí? Pero bueno, el próximo semestre voy a dictar es mecánica estadística, no voy a dictar fundamentos. Entonces, venga entonces, pues sí, me voy botando. Entonces, por las cosas que me gustan. Entonces, la temperatura, entonces si fuera temperatura, ustedes no pasaría eso. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la expansión es tan rápida que no le damos tiempo a que el calor entre. Y entonces lo que tenemos es que no entra calor. Y en ese caso eso se llama una expansión adiabática. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Eso se llama una expansión adiabática. Les puedo deducir cómo es la expansión adiabática, pero si quieren... Entonces, no es P igual a NK Boltzmann T. Fíjense que esto es PV igual constante, ¿no es cierto? Sí. Esto es PV igual constante. ¿Sí? Sino que, no es a temperatura constante, sino que es, si no entra calor, es que PV a la gamma es igual constante. ¿Sí? Este gamma se llama el índice politrópico adiabático y depende, sí, porque todas estas curvas se llaman polítropas. O sea, cuando es PV a la algo, eso se llama una polítropa. Y cuando es adiabático se llama el índice politrópico adiabático. ¿Sí? Que para gases monoatómicos es... ¿Cómo es? ¿Es 3/5? 5/3, creo. Y para gases de moléculas diatómicas, porque ese nivel es con el número de grados de libertad, ¿sí? Es para moléculas diatómicas, gamma para moléculas diatómicas, ejemplos, O2, N2, o sea, aire, ¿sí? Sí. Sí. Es 7/5, o sea, es 1.4. ¿Sí? Entonces, si esto es así, no es esta curva, sino que es una curva así. ¿Sí?
entonces la expansión es adiabática. Si uno supone, si no entra calor, entonces expansión adiabática ¿sí? Expansión adiabática, entonces lo que pasa es que PV a la gama es constante. O sea, ¿sí? Que si yo tenía algún valor inicial de presión, ¿sí? P sub 0, que es la que tú mides cuando eso va a está la ¿sí? Y tienes un volumen inicial, V de aire, Sí. 0, ¿sí? A la gama, que es a la 1.4, ¿sí? Es igual a la presión en cualquier momento, ¿sí? Esta Pin en cualquier momento, esto es función del tiempo, ¿no? En cualquier momento, ¿sí? Por el volumen de aire que hay en ese momento. Entonces, si tú quieres saber cuál es la velocidad, tú tienes una presión inicial, ya la 1.4, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cuál es el volumen inicial, si tú quieres saber la presión en algún momento, ¿sí? De hecho, si tú quieres saber la velocidad de salida, tienes que saber cuál es la presión. Si tú quieres saber cuál es la presión cuando hay este volumen de aire, entonces tienes que meterlo acá. Este es el volumen inicial, pero de aire, ¿no? Y este es el volumen de aire final. en momento, en cualquier momento. En T, sí. Aire en T. Sí, sí. Y esta es la presión en T, ¿no? Sí, sí. Entonces, para cada volumen tú vas a tener una presión. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es nuestra siguiente ecuación. O sea, la presión inicial, ¿sí? La presión inicial por el volumen de aire inicial, ¿sí? P sub 0 de aire a la 1.4 es igual a la presión, lo que llamamos Pin, en cualquier momento, ¿sí? T. Por el volumen que hay en ese tiempo, T. en ese momento. T. Exacto, de aire A la 1.4. a la 1.4. Entonces eso nos permite saber cuál es la presión. Con la presión podemos saber el volumen externo, ¿sí? Con el volumen externo, entonces aquí tendríamos cómo cambia el volumen de aire y podrías entonces ir haciendo esto, ir haciendo esto, ir haciendo esto. O sea, con estas tres en una simulación puedes saber cómo va cambiando el volumen de aire momento a momento. Y con eso, ¿cómo hacemos la trayectoria? Entonces, como ya tienes cómo es el volumen de aire cambiando momento a momento, ¿sí? Entonces, aquí lo que te vas a tener